Buenos días, como ya me presentó el doctor Vidales, soy el ingeniero Armando César Bautista. Mi trabajo con respecto a este seminario se enfoca directamente en la electroforesis capilar para la detección de dos compuestos herbicidas. Mi comité está conformado por el doctor Juan Antonio Vidales, el doctor Humberto Rodríguez Fuentes, José Elías Treviño, Víctor Eustorgio Aguirre, los cuales pertenecen a la Facultad de Agronomía, y el doctor Juan Hernández del Instituto Tecnológico de Sonora. El contenido de esta presentación va a tener una introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión, la programación de actividades y actividades extracurriculares y la sesión de preguntas. Como introducción, bueno, sabemos que los compuestos orgánicos que el hombre arroja al medio ambiente tienen ciertas repercusiones sobre el mismo. Particularmente, hormonas y farmacéuticos y agroquímicos se ha visto que generan problemas en salud humana. Ya hablando especialmente de los agroquímicos, podemos ver que pueden generar problemas en pulmones, edemas, cáncer e incluso la muerte. Estos compuestos se ven afectados por el pH y por la hidrofobicidad en los suelos, por lo cual esto genera que se mantengan con mayor facilidad en suelos y afectan su solubilidad, permitiendo el paso hacia los mantos inferiores donde se acumula el agua dependiendo del tipo y la composición misma del suelo. En el caso de sulfonilureas vimos que al incrementar el pH aumenta mucho la solubilidad. Esto permite que haya percolación hacia los mantos acuíferos. Esta laminilla lo único que nos muestra en sí es la solubilidad basada en el pH de los compuestos. Sin embargo, para el caso de ciertas sustancias húmicas, estos compuestos fácilmente se adhieren y pueden permanecer más fuertemente en suelo o aumentar también la permeabilidad de estos compuestos. Además, no solamente tienen efectos sobre el ser humano, sino que también tienen efectos sobre otros organismos que se encuentran dentro de los agroecosistemas, como es el caso de este artrópodo de colémbola, que vemos en el estudio realizado por Lin, que al aplicar 2,4-D, atracina y glifosato, se vio repercutido estos organismos al haber una disminución a través del tiempo de estas poblaciones. Para poder cuantificar estos productos, usualmente se utilizan las técnicas de HPLC y cromatografía de gases, ya que estas nos permiten tener detecciones en cantidades muy bajas, como son 0.006 partes por millón, que se encontró en 2,4-D, y para el caso de otros clorofenoxiacéticos encontramos 20 microgramos por mililitro, en el caso de cromatografía de gases. Sin embargo, su detección es relativamente lenta, ya que requiere protocolos de aproximadamente 30 minutos. La electroforesis capilar es una alternativa de separación y de cuantificación de compuestos de diversos tipos, que nos permite suplir las técnicas anteriores, ya que esta posee las capacidades de separación del HPLC y la cromatografía de gases. Liu concluyó que la electroforesis capilar es una técnica eficiente para la detección de compuestos fenoxiclorados e incluso que tiene mucho mejor resolución que el HPLC y la cromatografía de gases. La detección en el orden de nanogramos que posee esta técnica nos permite hacer las evaluaciones ambientales que requerimos para saber si los compuestos orgánicos que estamos arrojando a las parcelas están realmente teniendo un efecto sobre los suelos en este caso. Bueno, nuestra hipótesis es que la electroforesis capilar en zona nos permitirá determinar la presencia de compuestos herbicidas 2,4-D y paraquat, teniendo como objetivo de esta parte de nuestra tesis es estandarizar una metodología que permita la detección de 2,4-D y paraquat por medio de electroforesis capilar en zona. Dentro de los materiales y métodos, bueno, pues esta parte del trabajo se está realizando en la Facultad de Agronomía, particularmente en el Laboratorio de Remediación Ambiental.
y se está llevando con el equipo Beckman Coulter para el caso de electroforesis capilar, utilizando compuestos estándar con un grado de pureza del 99% de 2,4-D y paraquat. Como metodología general del trabajo, en esta sección se hizo la selección de un buffer a partir de la literatura, ver cuáles eran los más utilizados para la estabilidad de la corriente. Se determinó el pH adecuado para trabajo y el análisis de resultados. No logramos en esta parte llegar a la parte cuantitativa debido a que tuvimos un retraso con el arribo de los estándar de casi 3 meses. Entonces eso nos quitó tiempo para poder concluir la parte cuantitativa del análisis. Bueno, como ya mencioné, se hizo la identificación de los buffers mayormente utilizados en literatura, los cuales fueron acetato y acetato con ácido acético. El borato con ácido acético no se usa en la literatura, sin embargo, nosotros lo incluimos para ver si había un efecto positivo sobre la corriente, y utilizamos el buffer de fosfatos. Además, se hicieron las primeras pruebas con 2,4-D a 20 kilovolts de corrida para ver cuál de estos buffers tenían mejor manejo en la corriente y ver si podíamos lograr un electroferograma que nos pudiera mostrar la presencia del compuesto. Posteriormente se observó la respuesta y seleccionamos el mejor buffer en base a la corriente y al electroferograma, y se probó una serie de pHs para ver cuál de estos nos permitía leer también el paraquat, y vimos de manera aproximada los tiempos de migración, ya que aún no podemos realizar el análisis cuantitativo. Utilizamos 5 repeticiones para estas pruebas. Cabe mencionar que cada vez que se metía una corrida nueva, se cambiaban los buffers, los viales, el agua y el hidróxido de sodio. Siempre se hizo el lavado de los buffers, y particularmente en el caso de las muestras, nunca se repitió un vial, porque se utiliza tubo de PCR para colocar la muestra. Entonces siempre desechábamos, por lo cual no fue necesario hacer un lavado de los viales de muestra. El procedimiento, bueno, se pesaba normalmente el estándar, se disolvía en metanol, se hacían diluciones seriadas, esto para la parte cuantitativa que aún no la vamos a mostrar. Se realizaba, se colocaba el caso de la muestra en el tubo de PCR, se ponía en la cubeta de muestra y se llevaba al protocolo de trabajo del equipo, y al final se hacía el análisis de resultados. Cuanto a los resultados, bueno, la selección de buffer de corrida como indicador del compuesto 2,4-D, podemos observar, esta es la corriente eléctrica que nos mostraba tanto el buffer de acetatos con su versión con ácido acético y el buffer de boratos. No podíamos trabajar con una corriente tan fluctuante, ya que esto nos iba a repercutir tanto en la línea base de los cromatogramas como a la aparición de picos que no deberían de aparecer normalmente, y no nos permitía hacer una identificación adecuada de los compuestos. Sin embargo, el buffer de fosfatos nos permitió tener una corriente mucho más estable. Sin embargo, tenemos este rampeo cercano a los 2 minutos. Lo ideal sería que tuviésemos una corriente estable desde el inicio de nuestra corrida. Sin embargo, esto hay que trabajarlo un poquito más para poder lograr eso. Como podemos observar, para el caso de 2,4-D tenemos un pico cercano a los 6 minutos. Si observamos, la línea base es prácticamente cero, por lo cual el compuesto podemos observarlo sin ninguna interrupción sobre la línea base. En cuanto a la determinación del pH, bueno, nosotros observamos que en el buffer había estabilidad desde los 9.2 hasta los 7 en pH en el caso del 2,4-D, pero al aplicar el paraquat no pudimos utilizar ni el pH de 9 ni el pH de 8, sino hasta que llegamos a un pH de 7 nos permitió tener una lectura clara
del caso del paraquat. Es por eso que se seleccionó el pH de 7 para continuar con nuestro trabajo. Como discusión, bueno, tenemos de referencia a Fonseca, Fu y Escano, los cuales utilizan normalmente el buffer de acetato. Sin embargo, nosotros no pudimos tener una corriente estable con este buffer, por lo cual decidimos utilizar el buffer de fosfatos, aún sabiendas de que no era lo más utilizado para el caso de estos compuestos en la literatura. En el caso de paraquat, vemos que en el caso de pH, tuvimos una lectura franca que nos dio un tiempo de migración cercano entre los 5 y los 6 minutos. A diferencia de lo reportado en la literatura, por ejemplo, este caso es el caso de cromatografía de gases, tenemos una migración cercana a los 11 minutos, y en el caso de etil-paraquat a los 13. En el caso de diquat y paraquat para HPLC estamos alrededor de los 14 minutos, o cercano a los 14 minutos, y en un estudio realizado con electroforesis capilar tenemos migraciones cercanas al 10 minutos para paraquat y diquat. Esto nos permite tener una respuesta un poco más rápida. A lo mejor verlo en una sola corrida no es importante, hablar de 3, 4 minutos no es significativo, pero ya al verlo en cuanto al equipo, si tenemos 100 corridas, ya los minutos extras nos agregan tiempo de trabajo. Además, la vida útil de las lámparas que utilizamos es importante, al igual que la vida útil de los capilares. Estos, al tener un protocolo más corto, nos permite tener un mayor número de corridas con nuestros equipos y nuestros insumos. En el caso de 2,4-D también vimos un beneficio sobre el tiempo de migración, ya que en el caso de compuestos de la misma familia química, para el caso de HPLC, están por encima de los 30 minutos, y para el caso de electroforesis están por encima de los 15. Nosotros obtuvimos un tiempo cercano entre los 5 y 6 minutos. Bueno, como conclusión, tenemos que las condiciones de corrida propuestas para la detección de 2,4-D y paraquat en este trabajo son más rápidas y posiblemente iguales o mayormente eficientes para su detección que las que existen en literatura. El buffer a base de fosfatos fue el único capaz de mostrar el comportamiento estable y reproducible en la corriente, permitiendo así mostrar un electroferograma definido para ambos compuestos, y las condiciones de pH mostraron una mejor respuesta en el tiempo de migración de ambas moléculas en comparación de la literatura. Bueno, en el programa de actividades, en el primer semestre se presentó el anteproyecto, por lo cual se cumplió con su totalidad en esa sección. En este segundo semestre teníamos el objetivo de plantear un protocolo con electroforesis capilar para la detección y cuantificación de estos compuestos. Sin embargo, por el atraso de los reactivos, esto nos restó tiempo y no logramos concluir con esta sección a tiempo para los seminarios. Se va a generar un modelo a partir de isotermas para como siguiente paso, y se hará un muestreo y análisis de muestras en campo directamente. Y bueno, dentro de las actividades extracurriculares se está trabajando en un review. Simultáneamente estamos preparando para enviar un resumen al tercer simposio nacional de la situación de los plaguicidas en México, y además simultáneamente estamos realizando los primeros ensayos para la detección de compuestos beta-lactámicos a partir de electroforesis capilar en muestras de lácteos. Si tienen alguna duda. Armando, una sugerencia, Sí. Igual que creo que uno de tus compañeros, hay que enfatizar realmente qué es lo importante de tu investigación, no la técnica. La electroforesis capilar existe ya desde unos años. Tal vez algunos métodos de detección, no sé si ya existan métodos de detección de 2,4-D y de paraquat usando electroforesis capilar. Sí las hay. De hecho, se mostraron dentro de los diapositivos. Pero estos tienen los buffers que utilizan. No pudimos nosotros realizar una corrida eficiente con los buffers reportados en la literatura.
por lo cual sí tuvimos que modificar los protocolos ya existentes para poder tener un modo de trabajo. Y entonces ahí la importancia es la adaptación, eficientizar la técnica. En el caso de esta etapa. En el caso de esta etapa. Así es. Por la poca experiencia que tengo yo en los laboratorios de análisis de muestras, Sí. Lo importante ahí es la obtención de la muestra, Sí. el manejo de la muestra, la preparación de la muestra y ya después el análisis. Entonces quizás, no sé, no vi allí de dónde vas a obtener las muestras, si las vas a obtener de suelo o de agua, de suelo, de qué profundidades, de suelo, de qué pHs, de qué tipos de arcillosos, arenosos, no sé. Sí, ¿Cómo vas a manejar la muestra previa al análisis? Tal vez ahí dé más luz cómo la vas a manejar. ¿Qué preparación le vas a hacer si tomas una muestra? Dices que pH ácidos fueron los mejores. No, pH neutro, Neutro. pH 7. ¿Cómo vas a tomar, qué tratamiento le vas a dar si el pH es un suelo muy alcalino? Okay. Todo ese tipo de cosas, creo que habría el impacto de tu investigación sería mayor. Okay. Esas son sugerencias, y también incluir siempre controles positivos y negativos, ¿no? Sí, No vi ahí el negativo. Sí, me faltó agregarlo. Sí se estuvieron corriendo blancos, en los cuales la línea base fue la única respuesta. Sí me faltó agregar el contraste del electroferograma con una respuesta en presencia positiva y uno en la que hay total ausencia de los compuestos. Doctor Martín. Hola, César. ¿Cómo está? Nada más, el semestre pasado, durante tu seminario de presentación de tu proyecto, algún doctor te preguntó ¿qué harías tú si las metodologías reportadas por la literatura no te sirven? Y tu respuesta fue, no, es que sí sale. Entonces ya viste que no sale. Sí. ¿Sí? Entonces tú tuviste, o te llevó todo el semestre tratar de identificar esos compuestos. Sí. ¿Sí? Y todavía en tus conclusiones mencionas que son necesarias más pruebas. Así es. Mi pregunta es, más o menos relacionado por ahí. Tú estás trabajando con estándares para la identificación de estándares. ¿Ya tienes o ya pensaste en un plan B para el tratamiento de tus muestras? O sea, porque estos son estándares y después va la identificación sobre las muestras. ¿Qué va a pasar si ese buffer o si esas condiciones que tú manejas no te sirven para tus muestras? Bueno, pues de momento no hemos pensado en una alternativa para hacer el manejo de las muestras. Si en caso de mi protocolo no llegue a funcionar adecuadamente para muestras ya ambientales. De momento no puedo realmente contestar la pregunta. Sin embargo, ya estamos empezando a trabajar con la parte de hacer la extracción de los compuestos a partir de suelos y agua. Ya cuando tenga los resultados y la evidencia para ver si realmente funciona o no, puedo contestar la pregunta, doctor. ¿Algo más? Gracias, César.